En las décadas de 1930 y 1940, Tauramena era apenas un caserío rural. Pasaron muchos años para consolidarse como departamento. Era un territorio con difícil acceso, aislado y sin infraestructura básica. La mayoría de los habitantes, incluyendo la familia de mi abuela, eran campesinos dedicados a la agricultura y a la ganadería, dependiendo prácticamente por completo de su propio esfuerzo y de la naturaleza. Las casas eran de madera, techos de palma, sin electricidad ni agua potable. Por eso las casas usualmente las construían cerca de un caño. El trabajo empezaba antes del amanecer. Era normal que los niños ayudaran en labores domésticas y de campo, desde muy pequeños, especialmente las niñas. Desde el punto de vista de tecnología, solo existía la radio. No tenían servicios públicos como luz y agua en las casas, y ni hablar del Internet que se popularizaría en los años 90, 60 años más adelante. Mi abuela, Ana Bertilde Roa Roa, nacida en 1932, su papá se llamaba Gregorio, su mamá se llamaba Bárbara y tenía dos hermanos, dos hombres y una mujer. Una familia tradicional y profundamente católica. Los valores religiosos marcaban todos los aspectos de la vida: la honra, el deber, la obediencia y sobre todo la vergüenza. Es la generación que se conoce con el nombre de la generación del silencio, anterior a los baby boomers, la generación de mi mamá. La educación era prácticamente inexistente. En Tauramena y en la región, para una niña campesina la escuela primaria era una excepción. Apenas sabía leer o escribir. Muchas mujeres aprendían solo a firmar. El acceso a los servicios médicos era mínimo. Las parteras y remedios caseros eran la única opción y la mortalidad infantil era alta. En cuanto a derechos, la situación era clara y dura. Las mujeres campesinas no podían votar. El voto femenino solo sería aprobado en Colombia en 1957, pero eso no garantizaba que llegara a regiones rurales como Casanare. No tenían derecho reconocido a heredar tierras y en la práctica los bienes familiares se repartían entre los varones. El matrimonio era visto como destino inevitable y separarse no era aceptado socialmente ni contemplado por la ley. Las mujeres que lo hacían quedaban en la marginalidad absoluta. El feminicidio y la violencia de género existían, pero eran invisibilizados. La violencia doméstica era aceptada por normas sociales como cosas de la casa, y la ley no protegía a las mujeres. Muchas muertes se encubrían como accidentes o problemas privados. Y pasamos a su adolescencia, uno de los periodos difíciles que marcaría su vida, la época de la violencia. Considero que es relevante este contexto para entender lo que pudo afectar su personalidad. Imaginen un país en el que los campos no solo están llenos de arroz y plátano, sino también con resentimiento político. En Colombia, a mediados del siglo XX, germinó una violencia terrible entre dos bandos, liberales y conservadores. No era una guerra declarada por fronteras físicas, sino un conflicto de ideas que se sembró en el alma del campo, donde los campesinos eran rojos o azules según su afiliación partidista. Ese ciclo comenzó más o menos desde 1946, cuando el conservador Mariano Ospina Pérez llega al poder y la institucionalidad empieza a polarizarse hasta convertirse en herramienta de represión. El Estado, lejos de ser neutral, alinea las Fuerzas Armadas con el Partido Conservador y en muchos municipios rurales la policía no es guardiana del orden, sino verdugo del adversario político. El punto de quiebre llega el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal muy popular. Esa muerte no fue solo política, fue como como lanzar una piedra a un lago tranquilo. Las olas se hicieron un huracán. El Bogotazo, una revuelta urbana en Bogotá, desató una violencia en cadena que pronto atravesó el país e incendió los campos. En los llanos orientales, esa guerra sin nombre tomó forma real y cruel: guerrillas liberales. Esos grupos se levantaron en armas frente a grupos conservadores, en un territorio donde la presencia del Estado era tenue y la idea de justicia muchas veces se construía con
pólvora. Entre 1946 y 1953, este conflicto alcanzó uno de sus momentos más intensos. Según la Comisión de la Verdad, hubo masacres, pueblos quemados y desprecio sistemático por la vida campesina. La llanura no fue inmune. En Casanare, la región de Tauramena incluida, la violencia bipartidista se combinó con disputas por la tierra, campesinos sin recursos, hacendados poderosos, un Estado casi ausente. Según investigaciones históricas, este periodo dejó heridas profundas en el tejido social del llano. La violencia entre 1946 y 1950 no fue un accidente, fue el producto de una polarización política que se volvió física, de la supremacía de un partido sobre otro, de la imposibilidad de diálogo, y aunque ese fuego prendió en la ciudad, lo quemó sobre todo en el campo, en lugares como Tauramena. Vamos con algunas preguntas a mi abuelis sobre este periodo que marcó su adolescencia. Y fue justamente cuando conoció a mi abuelito. Voy a hacer, mi hija, es de su infancia. Cuénteme, ¿cómo se llamaba su papá, cómo se llamaba su mamá y cómo se llamaban sus hermanos? Bueno, mi papá se llamaba Gregorio Roa Martínez. Mi mamá se llamaba Bárbara Roa Barrera. La infancia de nosotros fue muy distinta a la infancia hoy día de los niños. A uno le tocaba trabajar desde los 7 años en adelante, a ayudar a lo que hubiera que hacer cuando eso no se cocinaba con gas, con estufa de ninguna cosa eléctrica, era en fogones de piedra y te ponían las ollas ahí encima. Esas eran las estufas en ese tiempo, no existían. Entonces tocaba cocinar, era con leña y en fogones. Entonces, si uno no sabía echar la leña, podía darle voltear la olla que tenía en el fogón. Entonces, le tocaba a uno aprender el modo de manejar las ollas en los fogones, que eran unas piedras. Y mi hija, y por ejemplo, las camas, ¿cómo eran los colchones? ¿Habían colchones? No, eran unas esteras de junco. Ah, muy bien, mi hija. Otra cosa aquí que le iba a preguntar era, de los valores, de las cosas como más relevantes que usted puede acordarse de las enseñanzas de su papá y de su mamá. Las enseñanzas que en ese tiempo, como no era permitido una mujer usar pantalones como ahora, que ya las mujeres no se colocan vestidos ni faldas, nada de eso, sino es pantalón igual que los hombres. En ese tiempo una mujer no podía usar, no le permitían, mejor dicho, usar pantalones, ni mucho menos montar de a caballo abiertas las piernas. Era en unos galápagos de 2 porritas hacia adelante y uno montaba sentado y montaba la rodilla derecha por encima por en medio de las 2 porritas. ¿Y qué valores, qué cosas usted recuerda que su papá y su mamá les hayan infundado? Respeto. El valor que en ese tiempo, lo primero, no podía una mujer usar pantalones.
Esto era prohibido por ley. Una mujer tenía que usar solamente batas o faldas, pero abajo de la mitad de la rodilla para abajo. Esto era casi a los tobillos, las faldas. ¿Y su papá cómo era? ¿Era una persona tranquila? ¿Era una persona religiosa? ¿Era una persona trabajadora? Mi padre era muy católico y trabajador, honrado. Él no le gustaba quitarle a nadie ni un peso, porque decía, él le gustaba mucho leer la Biblia y lo ponía uno por tarea a leer un versículo de la Biblia. Le ponía la montaña aquí hasta que me va a leer eso y me va a ir explicando lo que usted entiende. Entonces, él era muy rígido en ese sentido. Y en ese tiempo, para Semana Santa, de lunes, martes y miércoles, era alistando todo, la comida lista, la masa lista para ponerlo únicamente al fogón. Se dejaba ahí con agua para que no se dañara. Y en esos días no permitían estar rajando leña o barriendo la casa, nada de eso. Lo que era jueves, viernes santo, era de únicamente orar, leer la Biblia y lo ponía uno de oficio. Me va a leer de aquí hasta aquí y me va a explicar qué entendió de lo que leyó. Entonces eso era una tarea que a veces uno se equivocaba y se equivocaba. Todo me sujetaba por las espaldas. Oiga, mija, ¿y su mamá era una mujer que cocinaba rico? ¿Cómo era la comida? Muy rica. Mi madrecita sabía hacer unas arepas de huiva, les decían. Entonces yo le decía, yo quiero arepas de huevo. Mija, ¿y la relación con su hermana y su hermano eran muy unidos, eran muy cariñosos? Éramos muy unidos porque tocaban. Ahí el hermano menor tenía que obedecerle al otro lo que le dijera. Si estaba sentado, no quería para cantar las cortinas, que en ese tiempo no eran zapatos, sino cortinas. Tenía que obedecerle sin hacer mala cara ni sino para ser rápido y alcanza. Muy bien, mija. ¿Y cada cuánto venían al pueblo? Cada 8 días, porque era sagrado el día domingo venir a misa. Entonces uno tenía que madrugar y venirse de madrugada a misa. Bueno, me parece muy bonito. Mija, ¿y a qué edad, más o menos, cuando usted recuerda, estalló la violencia y les tocó a ustedes, digamos, como escapar? ¿Cómo fue ese periodo? Muy terrible, porque tenía uno que salir de la casa con lo que tuviera puesto y ella correr para el monte a esconderse. Empezaban a torear las bombas que tiraban cerca de donde uno estaba. Busqué para otro lado, solo para otro el monte, huyendo. ¿Y mataron varias personas que usted conocía? Claro, y familiares. ¿Y cuántos años duró eso, más o menos, mija?
4 años. ¿Y usted cuántos años tenía? Eso fue en el 42. Yo soy nacida en 1934. Ah, era bien jovencita. ¿Y quién le enseñó a leer, mija? En la escuela, por ahí a los ratos los llevaban a uno, por ejemplo, si estaba cerca de un pueblo, ahí como en ese tiempo no era con carretera, era como de mula para irse uno de a caballo o de a pie, pero entonces para salir más que todo en lo que duró la violencia del 49 hasta el 52, me parece que fue que duró la violencia. Entonces no podía uno salir de las cuevas que tocaba uno vivir en subterráneos, por debajo de tierra. Claro, porque si los veían el humo, veían cualquier cosa, los mataban. En el día no podía uno prender candela porque miraban el humo. Entonces tocaba cocinar de noche y dejar la comida preparada para comer. Y era todo el tiempo caminando de un lugar a otro, no se podían quedar en un solo lugar. Claro, porque cuando descubrían donde había gente, llegaban al ejército. Entonces le tocaba a uno 3 días en una parte y ella para otra, para allá por todo por el monte, porque no se podía uno quedar en las fincas ni nada. Nada. ¿Y usted cree que ese periodo le ayudó a fortalecer el espíritu de servicio, mija, por las personas, por ayudar a las personas? Esa experiencia tan difícil. No, esto más bien me influyó, no era como rabia, tristeza, porque claro, como la guerra era del conservatismo con los liberales, Sí. entonces uno le cogía era rabia a los conservadores, o por ejemplo la policía, al ejército, porque si lo llegaban a encontrar a uno, ahí mismo lo cogían y se lo llevaban. Y lo mataban. Lo mataban, las mujeres las violaban, hacían de todo. Y de las personas que estaban con ustedes huyendo, después ayudó a hartas personas, mija. Claro, como yo había aprendido ya a inyectar, entonces personas que venían enfermas, que hay que colocar aquí, fueron al médico, se fue para un estado loca, que hay que ponerle las inyecciones aquí muscular o en la vena. Yo era así como un médico ahí, porque yo les hacía todo. No, me parece muy bien. Ahí vamos a parar la primera parte, mija. Quiero que hablemos de otra etapa en su vida, que era cuando usted ya fue mamá y se casó. Entonces, quiero que me cuente un poquito cómo fue ese periodo, cómo fue cuando usted se casó, cuántos hijos tuvieron, dónde vivieron en diferentes años. ¿Con quién se casó? Con Luis Alberto Ramírez. ¿Cuántos hijos tuvieron? 7. ¿Y el que se murió? No es con el 7, o es 8. 8 con el que se murió. ¿Cómo se llamaba el bebé que se murió? Yo, usted conteste. ¿Cómo se llamaba? Lombardo. ¿Y cómo se murió?
que eso un nombre que le colocaron como yo tuve tan grave. Entonces le pusieron ese nombre porque el niño estaba mal, creían que se moría, entonces colocaron ese nombre. ¿Y cuántos otros hijos tuvo, mija? 5. 7 hijos. ¿Cómo se llaman sus hijos? Yo, la primera es Beatriz, Sí. sigue Olga, Inés. o Inés, yo no me acuerdo ya cuál es mayor, Olga. Inés. Bueno, son Inés. Y ahí sigue Luis, Luis. y sigue Rosita Sí. y Olga. Sí. Y después ya viene Carlos Sí. y sigue Martica. Muy bien. ¿Y cómo era criar tantos hijos, mija? 7 niños. ¿Y usted la mayoría del tiempo le tocaba sola o estaba mi abuelo ayudando en la crianza? En ese tiempo, lo que era el oficio de la casa y la crianza de los hijos era de la mujer. Ujú. Ahí no estaba el hombre. Ay, venga, me ayuda a poner la olla. No. Teníamos, se veían vacas de ordeñe, madrugo que haga el desayuno a las 10 de la mañana ordeñando las vacas y eche para la casa a ir a servir el desayuno. Y de ahí sí póngase a arreglar la casa, limpiar todo. En ese tiempo acostumbraba a tener unos patios grandotes con árboles. Entonces tocaba barrer todos los días la hoja y recogerla para que no tuviera el viento llevando las hojitas para adentro. Y sí, por caso sucedía eso mismo, que se les olvidó que tenían que barrer. ¿Y qué tan importante era para usted que sus hijas estudiaran? Para mí, por eso fue los disgustos con mi esposo, porque como que ella era regalando los hijos ya a las vidas que se lo había entregado a los padrinos, al compadre que regó y la comadre Virgen. Y yo vino un señor y me contó, dijo, le voy a contar algo, pero por Dios no me vayan de Dios porque me paran al papayo. ¿De qué pasó? Dijo, don Luis entregó a Luisito a los padrinos, que él ya no lo volvió a traer, él ya se lo entregó. Y yo tenía mi caballo de silla mío. Y saqué fleta al otro caballo y eché llano adentro, hasta que llegué allá donde el compadre que recogió. Cuando me vieron llegar la comadre, se puso a decir, ay, comadrita, por Dios, porque se vino solita, ¿qué pasa? No, supe que mi esposo les regaló el niño a ustedes, que se lo entregó, porque que le va a entregar a los padrinos, a cada padrino, la hija. Yo siento mucho, comadre, de que ustedes no tienen la culpa, pero yo no paré verlos para regalar. Mis hijos no los regalo, así tenga que trabajar como tenga que trabajar, pero mis hijos se quedan conmigo. No me importa que mi esposo haya vendido la finca, la casa, todo, pero yo, mis hijos, no los entrego. Yo me llevaba a caballo extra para traerlo. ¿Dónde está Luis? Cuando Luis tenía como 9 años. Era un chinito. Que estaba por allá por la sabana ayudando a echar un ganado para el corral.
leer, porque yo me devuelvo hoy mismo porque dejé a mis niñas con una señora que no le tengo mucha confianza. Yo tengo que ir esta noche a la casa y me lo trae. Mija, ¿y por qué mi mamá y mi tía Inés estaban en un internado? ¿Era fácil que las niñas estudiaran o no? No, pues no estaba pagar, pero era más seguro. Porque se evitaba uno de estarlos mandando, que quedara uno la casa lejos y mándalos para el colegio solos. Como uno, por lo menos yo no tenía el tiempo de irme a llevarlos porque tenía que hacer desayuno para los que se iban por allá cuando fuera a vuelta por ahí. Tenía que ordeñar vacas y todo, echarle a comer a los marranos. Entonces, yo no, mis hijos no los regalo, así tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero no los dejo. Y otra pregunta, mija. Cuando después, bueno, les tocó irse, vieron en el Sambo, ¿tuvo algún negocio? ¿Usted tenía negocio para vender alguna cosa? ¿Recibía gente en su casa? Eso se nos faltaba, ¿no? Así como me dijo un moreno que dijo, y de tanta vacancia, porque no se puede decir otra cosa, de los que llegábamos a su casa, que nos diera dejar darnos de preguntarnos qué tenían de ropa sucia, pues, porque voy a ir a lavar, para lavar, porque yo voy ahorita y enjabono la ropa y me vengo a poner el almuerzo. Y después yo no llevo más ropa para estar enjabonando. Ay, mija. Y le decía yo no me acuerdo que usted haya vivido en mi casa. Digo, claro, más de 3 meses. Allá como tenía uno todo, comida, me quedó dormir, ropita bien lavada y planchada. Mija, y como amiga, usted con amigos, por ejemplo, tenía amigos que eran muy cercanos y que pasaron situaciones difíciles como Miguel Cala. ¿Por qué lo ayudó tanto? Porque al ver una persona que yo conocía, hoy día, cualquier persona que llega a la casa, que está ahí, si me pasaba con Miguel, era un amigo y era quien con los Calas, o no con ellos, sino con la mamá de los Calas, yo salía a ser sobrina de ella, porque la mamá de ellos era de la familia con mi mamita. Eran como familiares cercanos. Sí, entonces había esa conexión porque ya los viejos que sabían todo, estaban no sé, yo no me enteré porque mi papá él no hablaba de eso, callado. ¿Y por qué ayudar a Miguelito? ¿Cómo lo ayudó? ¿Se acuerda? Claro, atendiendo a esa forma de que él estaba ya podriéndose de la caraña. Como yo sabía inyectar bien en la vena o muscular, como fuera, yo le compraba la droga y bañarlo hasta que se alentó. Pero ya como claro, se había comido casi toda la nariz, donde quedó todo transfigurado, porque cuando lo trajeron ya estaba, como dice, media cara podrida. Pobrecito, sí. ¿Y usted es una persona que le enseñaron esos valores como la amistad y esas cosas, mija? Claro, porque como
Yo el poco estudio que me dieron fue con las monjas. Entonces, ahí lo educan a mucho el respeto hacia las demás personas, sea niño, viejo, lo que sea. No está uno criticando y burlándose, no, sino si es una persona adulto mayor que no puede casi caminar, ayudarlo, darle la mano, darle una sillita que siente, y así, todo eso. Luego enseñaban a las mujeres. Y tengo una pregunta. En su casa, mija, ya como esposos, ¿ustedes se respetaban mutuamente? ¿Había mucho sentido del humor? Su esposo, mi abuelito, era muy chistoso. Él era un burlón, sí, a veces se burlaba bastante. Lo más mínimo, una persona que llegara de todo, él encontraba que era lo que me decía que había algunas mujeres decían, no volveremos a tener una persona del humor que era Don Luis. Era que a veces se venía uno de la casa, una rabia, que le daban ganas de agarrarse a golpes. Y se encontraba con él y empezaba con su broma y se le olvidaba a uno que estaba de mal genio. Claro, y bueno, mija, ¿y él la trataba a usted bien? ¿Él era una persona buena o...? Así, como yo nunca le decía nada, él venía a la casa, traía a las mujeres, las entraba allá haciendo sus pendejerías, a que les preparaba desayuno, yo les preparaba y les daba. Yo no le formaba pelea para nada. Y otra cosa, mija, ¿qué tan difícil era ya cuando los niños eran más grandes, por ejemplo, con 7 hijos, y cómo hacían para mantener, por ejemplo, para la comida para todos? ¿Le tocaba trabajar? ¿Tuvo una tienda? Como dicen, a medio pasar la vida, coger diariamente cualquier entrenamiento. Pero como tenía la finca donde se sembraban, no tenía uno que estar comprando, como dice, la comida para comer. Claro. Era ir y sacarla, traer la carga de comida. Porque yo lo único que eso sí, no aprendí a cargar una maleta. Echar una maleta a la espalda, ¿no? Yo le decía a mi papá, perdóneme Dios, como eso no de jodido, ¿verdad? Yo no soy una mula. Bueno. Para que me manden a traer una maleta a la espalda. ¿Y su mamá era buena para cargar? Ella sí, como era bajita, pero tenía una fuerza para echarse unos maletones que hacía más punto la maleta que ella. Ella era bajita, delgadita. Tampoco pasa que se acuerda y dice, yo me parece ver a la señora Barbarita. Dijo, me decía un día que fui yo allá y nos pusimos a charlar y me decía, ¿y usted por qué que la tenía tanto el escándalo a Don Luis? Le dije, no, porque es que uno puede que se casó, sí, pero eso no le da derecho de que esa persona no puede volver a mirar a otro ni puede saludarlo, o ya como le pasaba a mi esposo, que se acostaba con las viejas y después aclaraba el día y llegaba a la casa antes con la vieja a que les hiciera el desayuno. Oiga, mija, y usted, por ejemplo, a estas nuevas generaciones,
no solamente sus hijos, sino nietos, ya que casi todos ya están casados, ya son grandes, ¿qué consejo les daría para ser felices en pareja? La pareja es aprender a aceptarse uno como es, porque uno no puede cambiar a una persona si la persona no le gusta, por ejemplo, estar reunido con un grupo de familia. Allá él no puede decirle, no, que tiene que estar ahí, no, y no le gusta. Quédese con las personas que estén tranquilos. Y como hija, piense cuando usted era hija, ¿qué consejo le daría ahora a nosotros que nuestros papás ya están más mayores? ¿Qué consejo usted diría? Mire, como hija yo les diría, cuando de joven sean así, cuando ya los papás de uno se están volviendo viejos sean así. ¿Qué consejos les daría, mija? El respeto a los papás. Y no solamente a los papás, sino a las demás personas. Porque es que un niño, como hoy día, ya nadie educa a un niño. La educación es solamente que aprendan a leer y ponerlos que terminen la escuela, el bachillerato, hagan una carrera. Pero el niño está estudiando y en la casa está aprendiendo otra clase de educación. Claro. Porque si en la casa viven peleando, tratándose mal, ¿qué enseñanza le están dando a los niños? Entonces, esto es lo que uno tiene que pensar. Otra pregunta, mija. ¿Uno debe ayudar a las personas? Claro, si yo veo a una persona, sea mujer o sea hombre, que está que ya no puede casi caminar, si yo puedo y tengo con qué camine, lo llevo al médico. Venga, vamos a que vea un médico, a ver qué es lo que le pasa. Eso es ayudar al prójimo, como dice la Biblia. Bien, mija. Empezó otro video. Entonces, además de eso, ¿usted cree que una persona tiene que... ¿Cuál sería el secreto del éxito para una persona que trabaja o que tiene un negocio? ¿Cómo lo ve usted, mija? Porque a usted le fue bien, pero ¿cuál es ese secreto del éxito que usted ve? El éxito es aprender a manejar la plata, porque la plata aquí tenga quizás cuántos millones. Si no la sabe manejar, la termina en unos poquiticos días. Claro. No sabe ni en qué te le fue la plata. Es verdad, mija, eso es súper importante manejarlo. Y otra cosa importante es, por ejemplo, ¿cuáles usted considera que si la tuvieran que recordar por algo, a usted cómo le gustaría que la recordaran? Pues a mí me gustaría que me recordaran como lo que yo fui. Una mujer humanitaria, con rico, pobre, blanco, negro. Para mí no me importaba eso, sino si la persona está enferma, hay que ayudarla, llevarla al médico. Como yo, la única ventaja era que yo sabía, o sé, pero entonces ahora ya no inyecto porque no miro bien. Entonces puede uno cometer un error. Por eso yo ahora ya no me meto en eso. Pero claro, cuando estaba joven yo sabía inyectar en la vena muscular, colocar suero, sacarle sangre a una persona, todo. Todo lo que se necesitaría para unos cuidados básicos. Sí. Otra pregunta, mija. Si hubiera tenido la posibilidad de estudiar,
¿Qué hubiera estudiado? Ay, yo sí quería estudiar medicina, pero y me ayudaban las morras. Me llevaban a España a estudiar, mi papá no dejó. Él Y no sus... me dejó ir, que decía que eso era como si le quitaran a él un brazo, que yo era indispensable en la casa, porque yo era la única que iba a ver de animales y todo era ganado, bestias, como en yeguas de cría y todo. Entonces, ¿Y Emita cómo era? ¿Cómo era su hermana? ella era perezosita, que como que todavía es así. Ay, bueno, mija. ¿Y sus hijos? ¿Se esforzó usted mucho para que sus hijos pudieran tener oportunidades para estudiar? Luché mucho, porque por lo menos a Luis no le digo que se lo había entregado a los padrinos, se lo había regalado. Sí, y a sus hijas, a ellas que... Y él, las hijas mujeres decían que para qué estudio. Y una mujer no necesita estudio, porque lo que tenía que aprender era hacer las cosas en la cocina, no estudiando. ¿Para qué? Si una mujer no era útil para nada en ninguna empresa. Porque lo único que tenía que aprender a lavar, cocinar y hacer aseo. ¿Y usted cree que las mujeres deberían estudiar? Claro, lógico, Hasta la universidad y terminar y todo. sé todo. Escojan la carrera que vean que les gusta y que pueden desempeñar y estudien. ¿Y usted está orgullosa de todo lo que han hecho sus hijos, sus nietos, todo? Claro, Muy bien, mija. eso es una cosa que me siento yo como feliz viendo que han salido adelante algunos con algunas dificultades y todo, pero las han vencido. Entonces, esto es una cosa que a uno lo llena de, ay, como dicen, de orgullo y dicha, felicidad de triunfar a uno de la familia. Muy bien, mija. Y para cerrar, ¿qué consejo les daría usted, mija, a las futuras generaciones? Como primer lugar, que haya respeto de los unos a los otros. Porque en una casa que no se oye sino alegato y malas palabras, eso no es hogar nunca. Tiene que haber diálogo, charla, vamos a hacer esto, pensemos los dos cómo vamos a hacer, los que tienen esposa o los que no la tienen, piensan en adelante conseguir esposa, piénsenlo bien y miren con quién se van a casar o a juntar. Muy bien. Porque es que esas uniones duró 5 años con una persona, tenemos 2 hijos y nos separamos. ¿Quién va a pagar el parto? Claro. Los hijos. Porque si los es la mamá, ella se consiguió otro marido, ese hombre ya no va a querer a los niños igual. Y si los coge el papá, igual. El papá no puede estar todos los días ahí con los niños. Tiene que salir a trabajar y queda con una señora que no es la mamá. ¿Cómo vamos a creer que esa señora los va a querer igual que la mamá? No. Lo que yo quería a la señora que me cuida. Nunca piense usted que su niña va a estar cuidada con otra persona, igual que con usted. No. Puede que sea la abuela,
la tía, eso no es como la mamá. Otra pregunta, mija. Sus hijos ya están casi todos cercanos a los 60 o 70, algunos, como mi mamá. ¿Qué consejo ya les da usted a ellos en esta etapa? Que ya digamos que ya están en otra etapa donde ya son abuelos, en donde la vida tiene que tener más calma. ¿Qué consejo le da a usted? Porque usted es una mujer tranquila. ¿Qué les da? Que tengan paz espiritualmente primero y dejar el atelier en colegio, ya que estuvimos hablando de que es aceleramiento para todo, que es no que tengo, no tiene nada, no tiene que vivir en gracia de Dios. Darle gracias porque puede uno caminar, puede uno se bañarse uno solo sin que lo estén ahí ayudando. No puede bañarse, vestirse. Como digo yo le doy gracias a Dios porque puedo bañarme, vestirme, lavar mi ropa, la recojo con la mano, la listo y la cuelgo y tú. Planchada. Mija, y para estar tranquila con todo el ruido que nosotros hacemos, porque somos gritones, ruidosos, todo, ¿por qué no le molesta tanto el ruido y tanta locura que hacemos en la casa? Porque uno tiene que acostumbrarse a todo. Si yo no quiero oír ruido, me toca abrir un hueco y sepultarme debajo de tierra y taparme por encima. No escucho nada ni miro nada, pero mientras uno esté y pueda compartir con las demás personas, es que el hecho de compartir es una cosa, no es darle a cada uno un mano billete, ni ofrecerle, no, voy a conseguir unas 3 gallinas y las mato, son almuerzo, no, eso. Se comió el almuerzo y se acabó todo. Claro. No, hay que dar buena enseñanza y buenos ejemplos para que así la gente pueda seguir esa vida. Porque si uno les enseña, no, mijita, no se deje. Si le dicen algo, levante una piedra, un palo, y póngalo con la mano. ¿Qué enseñanza le está dando? Buena, mala. Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar y dar ejemplo. Muy bien, mija. Y ahora unas preguntas, pero colgamos este. Bueno, mija, ahora de las cosas extrañas que le tocó vivir en la vida. ¿Cuándo vivió conmigo? Que fue más o menos hace unos 15 años atrás. En febrero del 2010 hubo un terremoto en Chile de 8.5 en la escala de Richter y estábamos allá juntos. Se me estaba ayudando porque estaba ayudándome con Camila, mi hija. Entonces, es que el perrito es un poquito loco. Entonces, ¿cómo fue vivir ese terremoto, mija? Fuerte, y por lo menos a mí me asusté mucho, porque uno nunca había vivido una época así. Usted no cree que se acabó el mundo. Claro, mija, es que fue muy fuerte. Después, ¿cómo fue vivir una pandemia? ¿Se acuerda con el COVID? Sí. Bueno, esta no me asustó mucho, porque yo he sido una persona, no sé si va bien o va mal, pero muy tranquila. Yo digo, eso no soy. Lo único que tiene uno es que procurar vivir en gracia de Dios. ¿A dónde se va? Se fue a almorzar, mija. Ah. ¿Y por qué lleva la maleta? Ah, porque lleva cosas ahí para almorzar.
Bueno, mija, muy bien. Ya llegó más gente, entonces después empezó otro video. Entonces, además de eso, ¿usted cree que una persona tiene que... ¿Cuál sería el secreto del éxito para una persona que trabaja o que tiene un negocio? ¿Cómo lo ve usted, mija? Porque a usted le fue bien, pero ¿cuál es ese secreto del éxito que usted ve? El éxito es aprender a manejar la plata, porque la plata a ti tenga que estar cuántos millones. Si no la sabe manejar, la termina en unos poquiticos días. Claro. No sabe ni en qué te le fue la plata. Es verdad, mija, eso es súper importante manejarlo. Y otra cosa importante es, por ejemplo, ¿cuáles usted considera que si la tuvieran que recordar por algo, a usted cómo le gustaría que la recordaran? Pues a mí me gustaría que me recordaran como lo que yo fui. Una mujer humanitaria, con rico, pobre, blanco, negro. Para mí no me importaba eso, sino si la persona está enferma, hay que ayudarla, llevarla al médico. Como yo, la única ventaja era que yo sabía, o sé, pero entonces ahora ya no inyecto porque no miro bien. Entonces puede uno cometer un error. Por eso yo no, ahora ya no me meto en eso. Pero Claro. cuando estaba joven yo sabía inyectar en la vena muscular, colocar suero, sacarle sangre a una persona, todo. Todo lo que se necesitaría para unos cuidados básicos. Sí, Otra pregunta, mija. Si hubiera tenido la posibilidad de estudiar, ¿qué hubiera estudiado? ay, yo sí quería estudiar medicina, pero y me ayudaban las morras, me llevaban a España a estudiar, mi papá no dejó. Él Y no sus... me dejó ir, que decía que eso era como si le quitaran a él un brazo, que yo era indispensable en la casa, porque yo era la única que iba a ver de animales y todo era ganado, bestias, como en yeguas de cría y todo. Entonces, ¿Y Emita cómo era? ¿Cómo era su hermana? ella era perezosita, que como que todavía es así. Ay, bueno, mija. ¿Y sus hijos? ¿Se esforzó usted mucho para que sus hijos pudieran tener oportunidades para estudiar? Luché mucho, porque por lo menos a Luis no le digo que se lo había entregado a los padrinos, se lo había regalado. Sí, y a sus hijas, a ellas que... Y él, las hijas mujeres decían que para qué estudio. Y una mujer no necesita estudio porque lo que tenía que aprender era hacer las cosas en la cocina, no estudiando. ¿Para qué? Si una mujer no era útil para nada en ninguna empresa. Porque lo único que tenía que aprender a lavar, cocinar y hacer aseo. ¿Y usted cree que las mujeres deberían estudiar? Claro, lógico, Hasta la universidad y terminar y todo. sé todo. Escojan la carrera que vean que les gusta y que pueden desempeñar y estudien. ¿Y usted está orgullosa de todo lo que han hecho sus hijos, sus nietos, todo? Claro, Muy bien, mija. eso es una cosa que me siento yo como feliz viendo que han salido adelante algunos con algunas dificultades y todo, pero las han vencido. Entonces, esto es una cosa que a uno lo llena de
así como dicen, de orgullo y dicha, felicidad de triunfar a uno de la familia. Muy bien, mija. Y para cerrar, ¿qué consejo les daría usted, mija, a las futuras generaciones? Como primer lugar, que haya respeto de los unos a los otros. Porque en una casa que no se oye sino alegato y malas palabras, eso no es hogar nunca. Tiene que haber diálogo, charla, vamos a hacer esto, pensemos los dos cómo vamos a hacer, los que tienen esposa o los que no la tienen, piensan en adelante conseguir esposa, piénsenlo bien y miren con quién se van a casar o a juntar. Muy bien. Porque es que esas uniones duró 5 años con una persona, tenemos 2 hijos y nos separamos. ¿Quién va a pagar el parto? Claro. Los hijos. Porque si lo sabe la mamá, ella se consiguió otro marido, ese hombre ya no va a querer a los niños igual. Y si los coge el papá, igual. El papá no puede estar todos los días ahí con los niños. Tiene que salir a trabajar y queda con una señora que no es la mamá. ¿Cómo vamos a creer que esa señora nos va a querer igual que la mamá? No. Lo que yo quería, la señora que me cuida. Nunca piense usted que su niña va a estar cuidada con otra persona, igual que con usted. No. Puede que sea la mamá, la abuela, la tía, eso no es como la mamá. Otra pregunta, mija. Sus hijos ya están casi todos cercanos a los 60 o 70, algunos, como mi mamá. ¿Qué consejo ya les da usted a ellos en esta etapa? Que ya digamos que ya están en otra etapa donde ya son abuelos, en donde la vida tiene que tener más calma. ¿Qué consejo le da a usted? Porque usted es una mujer tranquila. ¿Qué les da? Que tengan paz espiritualmente primero y dejar el acelerar que le yo metí. Ya que estuvimos hablando de que ese aceleramiento para todo, que se nos quedó, que tengo. No tiene nada. Lo tienes que vivir en gracia de Dios. Darle gracias porque puede uno caminar, puede uno incluso bañarse uno solo, sin que lo estén ahí ayudando. No puede bañarse, vestirse. Como digo yo le doy gracias a Dios porque puedo bañarme, vestirme, lavar mi ropa, la recojo con la mano, la listo y la cuelgo y tú planchada. Mija, y para estar tranquila con todo el ruido que nosotros hacemos, porque somos gritones, ruidosos, todo, ¿por qué no le molesta tanto el ruido y tanta locura que hacemos en la casa? Porque uno tiene que acostumbrarse a todo. Si yo no quiero oír ruido, me toca abrir un hueco, sepultarme debajo de tierra, taparme por encima. No escucho nada ni miro nada. Pero mientras uno esté y pueda compartir con las demás personas, es que el hecho de compartir es una cosa, no es darle a cada uno un manojo billete, ni ofrecerle, no, yo voy a conseguir unas 3 gallinas y las mato, son almuerzo. No, eso
se comió la música, se acabó todo. Claro. No, hay que darles buena enseñanza y buenos ejemplos para que así la gente pueda seguir esa vida. Porque si uno les enseña, no, mijita, no se deje. Si le dicen algo, levante una piedra, un palo, póngalo por la mano. ¿Qué enseñanza le está dando? Buena, mala. Entonces, eso es lo que nos tiene que pensar y dar ejemplo. Muy bien, mija. Y ahora unas preguntas, Pere, colgamos este.